Continuamos con nuestro tema de plantación de iglesias y estamos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 hasta el 20. Mateo 28, la gran comisión. Volvemos a leerla. Y así, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y rápidamente quiero repasar algunos aspectos en relación a esto, muy rápidamente. Un momento. Muy bien. Bueno, el mandato que nosotros vimos la semana pasada es hacer discípulos. Gracias, hermano. Hacer discípulos a todas las naciones. Esto nos habla de no hacer una confesión nominal de que soy cristiano, sino un cambio total en el ser humano. De eso nos habla hacer discípulos. Es la obra de Dios donde el ser humano es transformado por el mensaje del Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. No nos llamó el Señor a mejorar la educación, no nos llamó a mejorar la situación social de las personas, o la salud de las personas, o la economía de las personas. Y en alguna medida, ninguna de estas cosas podrían llegar a ser malas. Pero no es el mandato de Cristo a su pueblo. Nos llamó ¿a qué? A ser discípulos. Ese es el llamado. Y eso está en el contexto de la iglesia. No es un llamado para grupos, para eclesiásticos, asociaciones o grupos de personas que no quieren establecerse verdaderamente como una iglesia sana, como iglesias ordenadas bíblicamente. Entonces, la iglesia debe tener claro esto, debe caminar a la luz de este pensamiento en unidad, para entonces poder rechazar actividades, programas que lo que buscan es llenar estadísticas. ¿Cuántas confesiones tuvimos hoy por Cristo? Y entonces esos son los datos que se buscan. Muchas veces censos religiosos o simplemente llenar salones. Vamos a llenar salones. Y entonces se hacen actividades y un montón de cosas que están fuera del propósito del Señor para su iglesia. Estos discípulos están en la iglesia, ellos son llamados a ser discípulos. Y solamente los que han sido iluminados pueden llevar a otros a la luz de Cristo. Discípulos hacen discípulos. O sea, no hay otra forma, es así. Así que los discípulos son llamados a esta labor. Y ¿podría usted mencionar algunas cosas de lo que significa ser un discípulo? ¿Recuerda usted algo de lo que vimos la semana pasada? ¿Podría usted en su mente decir, cuando hermano Eric dijo hablar acerca de ser discípulos, qué conlleva eso? ¿Qué significa eso? Bueno, hablamos de amar a Cristo. El discípulo se compromete en ser como Cristo su maestro. El discípulo muere a sí mismo cada día. El discípulo ama y sirve a sus hermanos. El discípulo permanece en la palabra del Señor. Y todo esto debe ser verificado. Esa vida de discípulo debe ser verificada en el contexto de la iglesia. También nosotros hablamos que Cristo logró una completa salvación para un pueblo que no está limitado a una región, a una lengua o una raza. Él atraerá a los suyos a sí mismo. Y la iglesia es enviada entonces en el nombre de Cristo a las naciones. El versículo que recordamos que esta semana, Isaías 55, 4 y 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. La bendición dada a Abraham a todas las naciones fue cumplida en Cristo. Y la iglesia entonces es llamada a entrar en esa labor
en la cual no hay acepción de personas. Una iglesia que se queda sin plantar iglesias no está obedeciendo al Señor. Así es. Y debe ser fiel en este llamado. Si bien nosotros tenemos ahora cosas muy buenas como la tecnología, donde ahí las estadísticas dicen en cuántas reproducciones ha tenido este video y cuántas veces han visto esta iglesia o han llegado a la página de iglesia, y qué bueno todo eso, y es una bendición, no significa que estamos cumpliendo al hacer eso el llamado de Cristo de ir y hacer discípulos. Es plantar iglesias, es ir y establecer iglesias. Este llamado a todas las naciones nos indica, en primer lugar, que el mensaje del evangelio debe ser llevado a toda persona en todo lugar. Y entonces deberíamos de considerar algo, solo como una pregunta. Está bien, a todas las naciones, pero en Costa Rica, en este pequeño país, la pregunta es, ¿tenemos gente representada de diferentes naciones? Ustedes saben que hay grupos de personas que se reúnen por países, en un mismo país, que son de este pueblo, que son del otro, y podríamos decir, ¿no necesitan ellos escuchar el mensaje del evangelio? El chino de la esquina no necesita escuchar el mensaje del evangelio. O aquella otra persona de aquella nación, también ellos necesitan escuchar el evangelio. A veces pensamos, wow, tenemos que ir allá lejos a otros. Y los de aquí, hay personas de otras naciones que viven aquí. Ellos también necesitan el evangelio. Es a toda persona, toda raza, toda lengua, toda nación. Deberíamos pensar en eso. Entonces, vamos a seguir con la otra parte en relación a esto. El verbo principal, como dijimos, es hacer discípulos, es la gran comisión. Y subordinado a este tenemos, en primer lugar, ¿qué tenemos? Versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clase profunda de teología, 3 años de seminario. ¿Quiénes son los bautizados o quiénes deben ser bautizados? Usted necesita una clase de 3 años de seminario para esta respuesta. No, no la necesita. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes son los candidatos para ser bautizados? ¿Quiénes son? ¿Los quiénes? Los discípulos. Ellos son los candidatos para ser bautizados, los discípulos, no otros. No se bautizan infantes, no se bautizan personas que no tengan una profesión de fe creíble en Cristo, que se hayan arrepentido y profesado la fe en Cristo. La fe se hace pública en el bautismo, no es un secreto, no se esconde. La persona en este acto público profesa lo que ya Dios ha hecho en su vida. Ha muerto al pecado y ha resucitado una nueva vida en Cristo. La Confesión de Fe de Londres que tiene esta iglesia, que ha abrazado, dice así: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser una persona, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de los pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El bautismo nos permite ver el evangelio creído. Eso nos permite el bautismo. Como bien dice la confesión, habla de una comunión. En el momento en que una persona es puesta bajo las aguas o inmerso, nos recuerda que la persona se identifica con Cristo. En su sepultura ha muerto al pecado, ha sido libertado de la esclavitud del pecado. El pecado ya no tiene potestad sobre él o autoridad. Y al instante que sale del agua, simboliza la unión del creyente con Cristo. Esto muestra una nueva vida. La vida del resucitado, o sea, de la persona que declara públicamente que está unida al Señor y que voluntariamente desea seguirlo. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, versículos 39 al 41. Hechos 2, 39 al 41. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a buscar otro pasaje, Hechos 8. Hechos 8.
34 al 38. Dice así: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu Santo del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces, ¿quiénes fueron los candidatos aquí, o los que fueron bautizados? Fueron personas que creyeron el Evangelio, que creyeron en Cristo. Como dice nuestra confesión, es una ordenanza del Señor para aquellos que son discípulos. Y es la iglesia la que administra esta ordenanza por siervos designados por la iglesia. Aquí vemos a Felipe, uno que fue designado por la iglesia, ordenado por la iglesia. Él llevó el evangelio. Podemos decir uno de los diáconos de la iglesia, el Señor usó aquí en este caso. Y también nosotros vemos en Pedro, como después del mensaje muchos fueron bautizados. El bautismo tiene implicaciones en la membresía de la iglesia. ¿Sabía usted eso? Fueron añadidos. ¿Añadidos a qué? A la iglesia. El bautismo tiene implicaciones con la membresía de una iglesia. La Biblia dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean griegos, judíos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu, dice la palabra del Señor. El creyente está unido a Cristo y a su iglesia. En el bautismo estamos diciendo que estamos unidos a Cristo y también unidos a ese cuerpo, a la iglesia del Señor, y se identifica la persona con el pueblo de Dios. Hace algo público para identificarse con Cristo. El bautismo no es algo que se hace en secreto, se hace público, porque entonces estoy diciendo: estoy unido a Cristo, dejo el mundo atrás, pertenezco al Señor. Son agregados a la membresía los que son bautizados bíblicamente. El bautismo simboliza entonces que se está uniendo a Dios, mostrando que verdaderamente uno es seguidor o discípulo de Cristo. Una persona que dice que es creyente y que no desea ser bautizado, no está obedeciendo al Señor y no ha entendido el mensaje del Señor. Es una señal externa que muestra lo que interiormente ha hecho el Señor. Esa persona está diciendo: entonces el Señor no ha hecho nada conmigo, porque no quiere ser bautizado. El bautizado es aquella persona que quiere decir al mundo: Cristo me salvó, pertenezco a Cristo y ya no al mundo. Los bautizados con su bautismo confiesan que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Obviamente nosotros aquí lo hacemos en un contexto de iglesia, cerrados, pero nosotros vemos que en la Biblia que los que eran bautizados posiblemente eran bautizados en ríos y en lugares a luz de todo el mundo, donde la persona confesaba: yo digo que Cristo es mi Señor. Y con eso, con esas palabras, estaba rechazando cualquier otro señorío en este mundo. Y en aquellos tiempos, César, ¿qué estaba diciendo? Estoy dispuesto a morir por Cristo. Sigo a Cristo, aunque esto me cueste la vida. El discípulo es así. El discípulo está dispuesto a seguir a su maestro hasta la muerte. Podía costarle la vida. Físicamente puede hacer que no tengan que morir literalmente por su confesión de fe y bautismo, pero le costará el repudio, la separación del mundo, de familiares y conocidos, para entonces ser conocido por Dios. Vamos a buscar Efesios 4:5. Efesios 4:5. Dice así. Voy a leer desde el 4. Y un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo.
Si bien el bautismo no salva a nadie, debemos considerar la importancia espiritual para el creyente y para la iglesia. El bautismo es un símbolo de las bendiciones del Evangelio. Es un símbolo de las bendiciones del Evangelio. Simboliza que esa persona se ha arrepentido y ha muerto al pecado y a la esclavitud del pecado. ¿No esa es una bendición? Claro que sí, es una bendición. Que tiene perdón de vida y nueva vida en Cristo. Eso es una bendición que trae el Evangelio. Es una señal de las realidades espirituales que han sido hechas en el creyente que está unido a Cristo. ¿Qué hace esto? Esto alimenta la fe. Señor, en este bautismo estoy declarando que tú, por tu sacrificio, me limpiaste de mis pecados y ahora vivo para ti. Eso alimenta la fe. Y alimenta la fe también de todos aquellos creyentes que ven a ese hermano o a esa hermana descender a las aguas. Vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué más nos habla esto? El bautismo nos habla de otra realidad espiritual. Perdonados, librados de la esclavitud, unidos a Cristo en una nueva vida y también con la esperanza de que un día nuestros cuerpos serán resucitados a la semejanza de Cristo. Eso es. Somos recordados de esas verdades espirituales. Nos recuerda esa resurrección futura que vendrá a todos los creyentes. Limpieza de nuestros pecados, como dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Otra también bendición que señala el bautismo es el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3 versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo nos recuerda ese bautismo en el Espíritu que recibió todo aquel que ha creído en Cristo. Tenemos la posesión total del Espíritu Santo, Dios en medio de su pueblo. El bautismo indica también que estamos completa y espiritualmente sumergidos en Cristo y abrumados por Él. ¿Qué bendición entonces es el bautismo? Ese llamado a ser discípulos debe estar complementado entonces con el bautismo. ¿Por qué entonces hay tantas iglesias que se empeñan en actividades y otras y no se preocupan por hacer discípulos y que estos que son discípulos sean bautizados? No comprenden la bendición que es para aquellos que han sido salvados y también para la iglesia. Ver esos que se comprometen con Cristo y se comprometen con una iglesia. Tantas iglesias que están fallando. Pidamos al Señor que esta iglesia sea comprometida con hacer discípulos y bautizarles. Y gracias a Dios hoy vamos a tener un ejemplo aquí en medio de nosotros. También dice algo acerca del bautismo cuando estamos ahí en Mateo 28. ¿Qué dice? ¿Bautizándolos en qué dice? ¿Bautizándolos en qué? Dice bautizándolos en un nombre. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el nombre de Dios, un solo nombre. Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona que es bautizada está confesando esa unión con Dios. Tenemos pasajes en la Biblia donde dicen que los que creían eran bautizados en el nombre de Jesús, pero como hemos sido instruidos ya varias veces, no debemos de encontrar una diferencia en que
Se usa esta fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizados en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios tiene el sentido de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero para ser más bíblicos y ser guiados a través de las palabras de Cristo, usamos esta fórmula en el nombre, que es un solo nombre, Dios, y nuestra salvación refleja esta fórmula refleja cómo hemos sido salvados en el Padre. El Padre nos llama, el Hijo nos redimió, murió por nosotros y el Espíritu Santo nos selló. Es una salvación que nos muestra a ese Dios trino. Hacer discípulos sin bautizarlos y sin ser unidos a la iglesia no es el mandato del Señor. Por eso es tan importante que el bautismo se realice en el contexto de la iglesia. Así que la iglesia debe ser clara en esto cuando se trata de plantar una iglesia. Ver ese propósito de hacer discípulos y estos deben ser bautizados. Bueno, seguimos. Versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La persona que por fe recibe a Cristo no conoce todas las cosas del Evangelio, pero conoce y debe conocer lo principal del Evangelio, el mensaje del Evangelio. Una persona que dice que es creyente y no conoce el Evangelio, pues hay un grave problema, porque esto es esencial para la salvación. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículos 29 al 39. Hechos 8, tenemos el caso de este hombre etíope que está leyendo en la Escritura. Dice versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Por qué no podía entender? El Espíritu Santo no estaba en él, no había creído. Necesitaba que alguien les pusiera el Evangelio. Y entonces leía, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El etíope no entendía, se le enseñó el Evangelio, creyó y se bautizó. Esencial. Eso es esencial. ¿Sabía el etíope todas las cosas acerca de Cristo? Pues posiblemente no. Le era primero necesario conocer a Cristo, su Evangelio, la salvación, y de ahí en adelante seguir conociendo todas las cosas que Cristo ha enseñado en base a ese Evangelio. Y es interesante esto. Este etíope tenía una copia de las Escrituras. Quién sabe cuántas veces las había leído, pero nunca había entendido. Hasta ese día el Señor tuvo misericordia de él. Necesitó ser enseñado en la palabra de Dios. Los creyentes deben ser enseñados por la iglesia, o sea, por otros discípulos. Es parte de esa obra transformadora de Dios. Dios le da al que cree un corazón enseñable. Una persona que es discípulo de Cristo es un aprendiz de Cristo y se vuelve enseñable. Yo quiero ser enseñado en el camino de Dios. Una persona que no es discípulo de Cristo no quiere ser enseñado. ¿Y dónde está ese contexto? Está en el contexto de la iglesia. Por eso no podemos estar a favor de tipos de evangelizaciones donde no se lleva a las personas a realmente reconocer a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador y que sean unidos a iglesias. No estamos dispuestos a comprometernos con dejar hijos huérfanos, no, sino adoptados por la iglesia, como si fuera una madre, para guiarlos, para enseñarlos, para nutrirlos. Entonces, la iglesia tiene el deber de hablar de Cristo, de ser celosos en la palabra del Señor y atesorarla con amor y enseñarla a otros. Cristo
ha mandado a su iglesia a enseñar a otros. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Y estas cosas que nosotros vemos aquí en Mateo 28, versículo 20, nos llenan de ánimo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pensando en esto, yo dije, pues en este versículo, el Señor aseguró que nosotros tendríamos una Biblia para su pueblo. Él aseguró que habría testigos fieles que escribirían para que usted y yo hoy tengamos esto y podamos enseñarlo a otros. Qué bendición, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas. El Señor aseguró a través de esas palabras que Él dejaría lo necesario para su pueblo. Sus discípulos permanecerán y guardarán su palabra, pues es la guía en este mundo, es el alimento y ella dirigirá sus caminos hasta el día en que el Señor regrese. Su palabra guardada en el corazón y la mente, como lo asegura el nuevo pacto. La plantación de iglesias debe entonces enseñar todo el consejo de Dios a aquellos que son discípulos. Vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Aquí tenemos al apóstol Pablo. Tenemos al apóstol Pablo hablando a la iglesia y a los ancianos en Éfeso. Su salida está pronto a salir. Versículo 26, Hechos 20, 26. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Una labor de enseñanza en medio de la iglesia. 3 años dedicado a eso. Y ahora les dice, ustedes, ancianos de la iglesia, ustedes van a ser los responsables de apacentar, de alimentar a este pueblo del Señor. Yo les he enseñado, pero yo tengo que salir. Es una labor de enseñanza que tiene la iglesia, aquellos que son los discípulos. Entonces la iglesia debe estar comprometida con una exposición regular y completa de las Escrituras. Y vamos a centrarnos en ello, en la Biblia. Hay muchas cosas agradables que suceden en la iglesia, en medio de nosotros. A veces actividades, a veces paseos, a veces seminarios, a veces conferencias. Cosas que en sí mismas no están malas, pero no es nuestro propósito como iglesia. Nuestro propósito es hacer discípulos, bautizarles y enseñarles el consejo de Dios. ¿Cuántas iglesias se han preocupado por llenar los cultos y las vidas de las personas con actividades, con cosas que realmente no llenan la vida de las personas para llevarlos a Cristo? Y personalmente yo tengo un testimonio triste. Hace muchos años yo tenía en ocasiones la responsabilidad de enseñar a los jóvenes. Y muchas de las sociedades de jóvenes era como para traer los jóvenes el día sábado para que no se fueran para actividades del mundo. Entonces lo que se hacían en muchas de esas actividades era muchos juegos y muchas cosas. Y debo decirlo con tristeza, que muchas veces hubo más preocupación en las actividades que enseñar a esos jóvenes una vida de santidad. Y muchos somos testigos de esas cosas, que eso y todavía pasa en muchas iglesias. Gracias a Dios por su misericordia yo permanezco hoy aquí, porque los que son de Cristo el Señor los va a preservar y permanecerán en sus caminos. Pero la iglesia no está llamada a mantener a las personas por medio de actividades, sino llevarlos a la palabra de Dios, llevarlos a Cristo.
Es necesario entonces que procuremos enseñar las Escrituras y tomemos tiempo para ella. Hay personas que piensan que plantar iglesias debe comenzar con actividades para niños, películas, comidas, crear un ambiente social atractivo para que las personas permanezcan y lleguen. Ese no es el fundamento para una iglesia bíblica, no es así. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Primera de Timoteo 4, 16. Queremos que las personas se salven. Amén. Queremos eso. Queremos que las personas lleguen a Cristo. Claro que sí. Primera de Timoteo 4, 16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Así comienzan las palabras, ¿verdad? De aquellos que enseñan. Primero, cuidado de ellos mismos. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Sean muchos o pocos los que Dios traiga a las iglesias, la iglesia debe tener claro que Dios nos llama a ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es exponer toda la escritura, las doctrinas fundamentales, la ley, el evangelio, todo lo que está en las escrituras. Y qué bendición cuando una iglesia puede tener bien claro qué es lo que cree. Por eso las confesiones de fe son tan importantes para las iglesias. Así pueden tener una guía de cómo enseñar la palabra de Dios. Vamos a buscar un ejemplo en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Un hombre que es enseñable y que después enseñó. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios, a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Necesitamos hombres así, enseñables y que enseñen a otros. Puedan enseñar a Cristo. Nosotros después haremos un viaje por Hechos muy brevemente para ver un poco más de estos detalles. Finalmente en Hechos capítulo 20, ¿qué tenemos? Ser discípulos, en Mateo capítulo 28, Mateo 28, ¿qué tenemos? Versículo 20. Después de el mandato a ser discípulos, de bautizarles, de enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y dice, y he aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Cristo con su pueblo, un consuelo, una esperanza. Vamos a ir a las naciones confiando que Cristo está con su pueblo. Nuestra esperanza no es que tenemos muchos recursos económicos. No esa es nuestra confianza. Nuestra confianza no es que tenemos muchas personas preparadas y que tenemos 5 seminaristas aquí en la iglesia. Esa no es nuestra esperanza. Esa no es nuestra confianza. Nuestra confianza no es que tenemos muchos edificios o tenemos la posibilidad de alquilar edificios. No, nuestra esperanza es que el Señor está con su pueblo. Que la iglesia va a ir porque el Señor está en medio de ella. Por eso hombres de Dios han salido al mundo, enviados por iglesias a llevar el evangelio y plantarlas. Yo estoy con vosotros. No tenían mucho en sus bolsillos, tal vez no tenían seguro un lugar donde vivir o no sabían si iban a ser golpeados, encarcelados o hasta muertos por causa del evangelio. Pero fueron porque el Señor es fiel y Él dijo que estaría con ellos y el Señor cumple lo que Él promete. Él dijo. Y han ido porque el Señor es fiel. La iglesia debe ir y plantar iglesias sabiendo que este ha sido el mandato del Señor a ser discípulos y que Él mismo estará con esas iglesias que cumplen este mandato. El Señor bendice lo que Él ha mandado. Confiemos en eso.
Si Él nos ha mandado, esperemos bendición de Él en plantar iglesias. ¿Qué es lo que necesitamos? La presencia de Cristo en medio de su pueblo. Esto es lo que necesitamos. Más que asegurar cosas materiales para ir. Y no estoy diciendo que la organización no sea importante. De eso vamos a hablar. La organización es importante. Pero no significa que es todo. El apóstol Pablo fue llevado por el Señor a muchos lugares para llevar el evangelio de Cristo y establecer iglesias. Tuvo la bendición en muchas ocasiones de ser cuidado, protegido por iglesias, amado en medio de sus hermanos, a veces no amado, pero estuvo en situaciones muy difíciles, donde muchas veces no tuvo a sus hermanos cerca. ¿Y cuál fue su sostén? Vamos a buscar 1 Timoteo 4, 16 al 18. 1 Timoteo 4, 16 al 18. Perdón, disculpen. Segunda. 4, 16 al 18. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La confianza de Pablo no estaba en algo en este mundo, sino que el Señor estaba con él. Por eso, hasta el fin del mundo o hasta el fin del siglo, del aión, sabemos que Cristo estará con su pueblo en este mandato de ir y hacer discípulos. Hermanos, es un llamado para esta iglesia, para que con valor, confiando en Cristo, cumplamos ese mandato que el Señor nos ha mandado y no retrasarlo más. Que el Señor les bendiga. Continuaremos el próximo domingo.